Paz de Cristo, bienvenidos a nuestra escuela de discipulado. Estamos en el nivel 1 que se llama Crecer y hoy vamos a repasar la lección número 3 que se intitula Donde todo comienza, la fe. Y este estudio voy a poner un enlace debajo del video y puede hacerle clic y ahí puede abrir el estudio y me puede seguir con las notas. Entonces le invito a que lo haga para que si lo hace, si quiere hacerlo, pues ahí va a tener las notas. Y va a haber más información en las notas que lo que yo voy a estar enseñando en este día, porque hay mucho material. Entonces le, le animo a que estudie el estudio, que lo lea y va a haber ahí más información. Esta es una escuela de discipulado. Estas enseñanzas son para que nosotros aprendamos una base, un fundamento bíblico y así nosotros poder nacer de nuevos, creer en Jesucristo, ser salvos y tener y llevar mucho fruto como discípulos de Jesucristo. Entonces hoy nos toca este tema de la fe. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dirija en este estudio. Gracias te damos, Jesús, porque tú nos has dado un día más de vida. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Jesús, porque tú nos hiciste, tú nos creaste y a ti te alabamos y te adoramos y te exaltamos, Jesús. Tú eres el único y verdadero Dios. Te pedimos que, Señor, que tu palabra llegue a nuestros corazones. Danos entendimiento espiritual. Abrimos el corazón para que se siembre esta palabra en nosotros, que podamos ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Te pido, Señor Jesús, que sea de bendición esta lección para todos aquellos que la vean. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a iniciar entonces esta enseñanza de hoy. Aquí pone el texto para memorizar, que está en Marcos 11, 23 y 24, que dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces este texto nos habla de la fe y dice aquí que cuando oremos creyendo, si creemos, entonces vamos a recibir lo que estamos pidiendo. Entonces la fe es muy importante y es donde comienza todo, para que uno pueda tener la salvación, podamos conocer a Dios, podamos nosotros disfrutar de, de todo lo que Dios nos quiere dar, sus promesas, su favor, su ayuda, su apoyo. Tenemos que tener fe. Sin fe no tenemos nada, pero con la fe podemos nosotros alcanzar grandes victorias, alcanzar metas, ver el poder de Dios manifestarse en nuestras vidas. Aquí el punto número 1, en la introducción, estoy siguiendo las notas. Aquí nos lleva al libro de Hebreos, capítulo 11, versículos 1 al 16. Aquí nos está dando estos textos para que lo leamos. No lo vamos a leer nosotros, pero yo le invito a que lo lea usted en su casa cuando tenga chance, cuando tenga una oportunidad, lea Hebreos 11 del 1 al 16. En esta lección vamos a tomar ciertos versos de Hebreos 11, pero no todos. Pero en ese capítulo habla de la fe y da ejemplos de personas en la Biblia que tuvieron fe y lograron grandes hazañas, grandes cosas.
hicieron cosas poderosas, cosas milagrosas, porque tuvieron fe. Entonces, léalo. Aquí sí nos da Hebreos 11:6, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si no hay fe, pues no podemos nosotros realmente agradar a Dios. Y si no agradamos a Dios, pues no vamos a ver la mano de Dios en nuestras vidas. Entonces todo comienza con la fe. Hebreos 11:6 también dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Para que yo me acerque a Dios, para que yo pueda conectarme con Dios, tener una relación con Dios, estar conectado, estar uno en la presencia de Dios, ver Dios obrando en mi vida, en la vida de mi familia, de mis amigos, o ver que Dios obre en situaciones en mi vida, que Dios haga algo a mi favor. Es necesario que el que se acerca, el que esté anhelando salvación, anhelando conocer a Dios, es necesario que tenga fe. Y tiene que creer que le hay, tiene que creer que Dios existe. Si la persona no cree que Dios existe, no puede tener, no puede disfrutar, no va a poder tener esas experiencias de un Dios verdadero y un Dios real. Entonces, el que se acerque a Dios, el que esté buscando de Dios, el que quiera saber más de Dios, el que tenga el deseo de tener experiencias con Dios, tener una relación íntima con Dios, necesita la fe y necesita creer que Él existe. Ahí empieza todo, creyendo que Él existe. Y luego dice el verso, y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, cuando yo tengo fe, yo voy a creer en Él, voy a creer que Él existe, que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra, un Dios que nos creó a la humanidad. Y si lo buscamos creyendo que Él existe, nos va a dar un galardón. Y el galardón es que lo vamos a encontrar. Dios existe, Dios es verdadero, y nosotros como cristianos sabemos que el nombre de Dios es Jesucristo, Jesús es Dios. Y si usted y yo lo buscamos, lo buscamos a través de escuchando su palabra, leyendo su palabra, estudiando su palabra, obedeciendo su palabra, lo vamos a encontrar. El que lo busca lo va a encontrar. Él es un galardonador. Nos va a dar un galardón, nos va a dar un premio. El premio es que lo vamos a encontrar. Él es el premio principal, pero también vamos a recibir de Dios ese galardón, ese premio de bendiciones. Si estamos buscando una sanidad por fe, Dios nos las puede dar. Estamos buscando salvación, la vamos a encontrar en el Señor. Estamos buscando paz, nos va a dar ese premio de paz, ese premio de gozo, ese premio de calma, si lo buscamos con fe. Número 3, ¿qué es la fe? Y aquí nos da una definición Hebreos capítulo 11, verso 1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿qué es la fe? Según aquí dice, la fe es una certeza de lo que estamos esperando. Es una certeza. Cuando uno está seguro, cuando uno está sin seguro, hay una certeza, hay una confianza de lo que estamos esperando. ¿Qué estamos esperando nosotros para nuestra vida? ¿Qué estamos esperando de Dios? ¿Qué estamos esperando? Entonces la fe es una certeza, es una seguridad de lo que estamos esperando de parte, en este caso, de parte de Dios. Entonces, uno se vive en fe, vivimos con esa certeza que
que lo que estamos esperando, una bendición, un cambio, un mejoramiento, una ayuda, un apoyo, fortaleza de Dios, seguridad, protección. Se necesita fe cuando estamos en un hoyo, cuando estamos en una tormenta, en una situación muy difícil. Ahí es donde la fe viene y nos da una certeza de lo que estamos esperando. Estamos esperando que Dios nos va a rescatar, que Dios nos va a sacar, que Dios nos va a sanar si estamos pasando por una enfermedad, si hay escasez económica. La fe es una certeza, es una esperanza, es una seguridad. Estamos seguros de que Dios va a suplir esa necesidad, aunque al momento no haya trabajo, no haya paz, a lo mejor hay pleitos, hay argumentos, hay dificultades, hay heridas, hay caos en la familia, caos adentro de nosotros, puede haber soledad, puede haber depresión, puede haber pensamientos de desánimo, suicidio, tantas cosas, pero cuando uno toma, se toma uno de la mano de Dios y hay fe en nosotros, hay una certeza, hay una esperanza, una seguridad de que viene una ayuda, de que viene el gozo, estamos esperando, anticipando un cambio, un mejoramiento, eso es fe. Yo estoy anticipando, yo sé que Dios no me va a fallar, yo sé que Dios me va a rescatar, yo sé que Dios me va a levantar, yo sé que Dios me va a dar el poder, me va a dar su gracia, me va a suplir mi necesidad económica, va a suplir mi necesidad familiar, va a suplir las necesidades mías, personales, me va a dar esa paz que estoy buscando, porque lo que necesitamos es fe para poder nosotros sobrevivir y sobrepasar las tormentas y los valles de la vida. Dice aquí el verso 1, la convicción de lo que no se ve, una convicción de lo que no se ve, eso es fe. Fe es cuando uno puede ver más allá de la circunstancia en la cual estamos hoy. Quizás hoy estamos en una circunstancia difícil, un problema, algo nos falta, estamos insatisfechos con algo, pero la fe me dice que hay una convicción, hay una seguridad, hay una, una, una certeza. Estamos nosotros convencidos de lo que no se ve. Estamos convencidos de que no nos vamos a quedar así, en escasez, en hambre, en peligro, sino que hay una convicción de que vamos con la ayuda de Dios, que Dios va a suplir nuestra necesidad. Entonces estamos viendo por fe lo que no se ve con estos ojos físicos. Este ojo físico puede ver quizás que hay poco dinero o que no hay suficiente dinero para los biles de la casa. Pero la fe es una convicción de que, de que Dios va a proveer y está uno viendo por fe que el ingreso, la economía va a subir y va uno a poder nosotros de alguna manera pagar los biles y pagar lo que tengamos que pagar. Entonces, es una convicción de lo que no se ve y nosotros debemos de caminar por fe y no por vista. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a seguir adelante aquí en el siguiente punto. Punto número 4. ¿Cómo obtenemos esta fe? Y una de las maneras principales es que nuestra fe aumenta cuando uno lee y estudia la palabra de Dios. La palabra de Dios nos aumenta la fe.
Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecemos en Jesús, si sus palabras permanecen en nosotros, si nosotros obedecemos la palabra de Dios, obedecemos la Biblia, eso quiere decir que su palabra está permaneciendo adentro de nosotros, porque la palabra de Dios está en el corazón y lo estamos viviendo, lo estamos practicando, lo estamos poniendo por obra. Entonces, cuando hacemos esto, cuando permanecemos en la palabra del Señor, dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Cuando uno tiene palabra de Dios en el corazón, en su mente, y conocemos la Biblia, conocemos su palabra, nuestras peticiones, nuestras oraciones van a ser peticiones que, que son la voluntad de Dios, porque cuando uno conoce la Biblia, conocemos la voluntad de Dios y vamos a empezar a pedir cosas que son la voluntad de Dios, porque ahora ya que conocemos la palabra, conocemos la voluntad de Dios. Entonces nuestras oraciones van a ser contestadas, nuestra fe va a aumentar, porque la palabra de Dios nos eleva la fe para creer en esas maravillas, en esas promesas, en ese poder de Dios. Entonces obtenemos la fe cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios. Mientras más obedientes a Dios, más Dios va a contestar peticiones. Y cuando Dios empieza a contestar peticiones, empieza Él a escuchar, uno se está dando cuenta que oramos y pedimos por algo y Dios lo contestó, eso aumenta la fe, eso nos motiva a seguir creyendo, a tener un nivel de fe más alta, porque Dios contestó o suplió cierta necesidad, nos contestó cierta oración, y eso nos motiva y nos aumenta la fe para seguir adelante, nosotros con fe, pidiéndole a Dios. Vamos a seguir con la lección aquí. El deseo de Dios es que la palabra de Dios se vuelva parte de nuestra naturaleza y es el cimiento sobre el cual la fe es edificada en nosotros. Entonces Dios quiere que tengamos nosotros su palabra en nosotros y edifiquemos nuestra fe sobre la palabra de Dios, que creamos en la palabra de Dios. Y eso es fe, creer en lo que está escrito en la palabra de Dios. Si uno cree que nuestra vida va a ser mejor, si obedecemos la Biblia, que va a haber un contentamiento, que va a haber una paz, una calma, una seguridad, una protección. Si nosotros verdaderamente creemos eso, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a obedecer la Biblia. Si Dios promete muchas cosas de bendición y uno cree esas promesas, nosotros vamos a demostrar esa fe cuando ponemos por obra lo que está escrito en la palabra de Dios. Y esto nos da, es evidencia de que yo creo en la palabra. Cuando yo la obedezco, eso es evidencia de que yo creo en lo que la Biblia dice. Si yo escucho la palabra de Dios o la conozco, pero no la obedezco, quiere decir que yo no creo en la palabra. Porque si creyera, la obedeciera. Pero si no la hago, si no la practico, es que no creo en ella. Aquí en Hechos 8:12 dice, creyó a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios. Está hablando de Samaria, que Felipe fue y predicó el mensaje de salvación, el evangelio. Y esta ciudad de Samaria, los samaritanos creyeron, le creyeron a Felipe, creyeron el mensaje de salvación, creyeron en Jesucristo, que era el Salvador, ¿verdad? Que es el Salvador. Entonces ellos hicieron un cambio en sus vidas, creyeron en la palabra y se salvaron. Muy bien, entonces ese es el punto número 4, obtenemos esta fe cuando nosotros conocemos más de la palabra de Dios. Número 5, caminando por fe. Dice Romanos 1:17, el justo por la fe
vivirá. Y luego en 2 Corintios 5:7 dice, por fe andamos y no por vista. Entonces el justo, la persona que es un discípulo de Jesús, un seguidor de Jesús, vive por la fe. Y aquí se refiere dice el justo. El justo es una persona que ha sido justificada, ha sido perdonada de sus pecados, es una persona que se ha apartado de la injusticia, del pecado, y ahora le sirve a Dios, es un discípulo, es un creyente. Entonces el Hijo de Dios, la hija de Dios, el cristiano, somos personas que vivimos por la fe, andamos por la fe y no por vista. Nosotros para, para ser salvo, para tener a Dios en nuestras vidas, esto es caminar por fe y andar por fe. Simplemente porque Dios no se puede ver. No, nadie ha visto a Dios. Entonces, no lo podemos ver. Pero la fe nos lleva a conocer a Dios y creemos que Dios existe, aunque no lo podamos ver. Sabemos que Dios existe y este conocimiento viene porque hemos puesto fe, nuestra fe en un Dios invisible, pero creemos en un Dios invisible. Sabemos que Él existe y porque hemos creído en Él, Él se ha manifestado, Él ha contestado oraciones, Él ha derramado su Espíritu Santo, hemos sentido su paz, su calma, hemos sentido el poder de Dios, hemos visto el poder de Dios actuar en nuestras vidas, nos ha cambiado, nos ha librado. Hay muchas personas que Dios los ha librado de la esclavitud, del pecado, de los vicios, de la inmoralidad, de tantas cosas. Entonces, existe un Dios de poder, existe un Dios que cambia vidas, que transforma vidas. Y todo este poder, esta transformación acontece en una persona que cree en Jesús, que cree que Él existe, que cree que hay un cambio, hay un mejoramiento, hay salvación, hay vida eterna, que cree que Jesucristo rompe cadenas y Él rompe cadenas de pecado, de esclavitud y nos hace libres por medio de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos agradar a Dios. Pero el que quiere agradar a Dios tiene que creer en Él. Y Él, cuando uno empieza a creer en Dios, Dios empieza una obra nueva, una obra transformativa en la vida del ser humano. Vamos a seguir adelante con el estudio. Vamos a hablar de cosas que nos apartan de la fe o enemigos de la fe más bien. Vamos a repasar aquí algunas cosas que atacan nuestra fe, que son enemigos de la fe. Número 1, la incredulidad. Dice aquí, existen al menos dos causas por la incredulidad: la ignorancia y desobediencia. Entonces algunos son incrédulos, no creen en Dios porque, o no creen en el Evangelio porque no han escuchado el mensaje. Entonces por razones de ignorancia, son ignorantes a la palabra de Dios, no tienen esa fe para creer en Dios porque nadie les ha predicado, nadie les ha hablado. Y si hay personas así, que no han escuchado el Evangelio. Entonces, a veces hay incredulidad en las personas por esa razón. En otros casos, hay incredulidad simplemente porque son desobedientes, han escuchado la palabra de Dios, pero se rehúsan a obedecer a Dios, no creen. Escuchan la palabra, escuchan el mensaje. eh, Muchas personas han escuchado el mensaje, han visitado iglesias, han escuchado predicaciones y muchos simplemente no creen.
¿ya? No creen. Entonces hay que tener cuidado y hay que no ser como esas personas. Mejor es creer para experimentar la grandeza, la plenitud, el amor, la bendición de Dios que Él ofrece, la vida eterna. Número dos, otro enemigo de la fe son los sentidos, las emociones. Y tenemos que tener mucho cuidado, que nosotros no vivamos nuestra vida basado en emociones o siendo nosotros manipulados o influenciados por nuestros sentidos. Nuestros sentidos nos pueden engañar. Dice aquí en Juan 20:29, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aquí menciona la historia de Tomás. Tomás fue uno de los que cuando le dijeron que Jesús había resucitado, él no creyó. Dijo, yo no voy a creer que él resucitó hasta que yo no lo vea, hasta que yo no meta mi dedo en su costado. Entonces vemos aquí a un hombre que quería ver con sus ojos, ¿no? Ese sentido de ver con sus ojos para creer en Jesucristo. Pero aquí dice Juan 20:29, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Eso habla de nosotros. Nosotros no hemos visto a Jesús, pero hemos creído en Él. Entonces somos bienaventurados, porque no nos basamos en el sentido de ver, en el sentido el sentido de oír, oír la voz de Dios, audible, ¿verdad? La mayoría de nosotros nunca hemos oído la voz de Dios audible, una voz así que nos hable al oído, no. Pero hemos oído la voz de Dios espiritualmente por fe. Dios nos ha hablado al corazón, nos ha indicado, nos ha dado discernimiento. Entonces nosotros no podemos vivir una vida basado en nuestros sentimientos, en nuestros sentidos. Hay que nosotros vivir bajo fe. Por ejemplo, a veces el sentimiento, nos podemos sentir a veces solos. Es un sentimiento, ¿no? Me siento solo, siento que nadie me apoya, siento que nadie me entiende en mi situación y a veces nos sentimos, hay un sentimiento de soledad, puede haber un sentimiento de angustia, puede haber depresiones, tristezas, son sentimientos, pero yo no me puedo dejar llevar por los sentimientos y las emociones. Puede ser que yo me sienta solo, pero la palabra de Dios dice que yo nunca estoy solo porque Dios está conmigo siempre. Entonces esa es fe. Yo voy a creerle más a Dios y voy a creer que no estoy solo, que Dios es mi amparo, que Dios es mi fortaleza, que Dios es mi socorro, que Dios no me ha dejado, que Dios no me ha abandonado. No importa si mis sentimientos, mis pensamientos me lleven a creer que estoy solo. La fe, yo me voy a aferrar a la palabra de Dios y no me voy a dejar llevar por mis emociones. Dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Entonces Job, un hombre que se le murió todos sus hijos, se enfermó, eh, perdió todo su sustento, su economía, sus ganados. Aparentemente se quedó solo, pero él dijo, no, por fe declaró, yo sé que mi Redentor está vivo, Dios está vivo, Dios está todavía aquí, no me ha dejado, y él declaró palabras de fe. Entonces no vivamos bajo emociones, ¿ok? Dejemos la emoción y los sentidos a un lado y hay que caminar por fe y no por vista. El punto número 3, la duda. La duda es otro enemigo de la fe. Dice aquí en Santiago capítulo 1, versos 6 y 7, el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra.
No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. La duda es cuando nosotros en un momento aparentemente hay mucha fe y estamos creyendo en Dios, estamos creyendo en sus promesas, estamos creyendo que Dios nos va a fortalecer, que Dios va a suplir necesidades y por un momento estamos bien, pero luego baja esa fe y empieza a entrar la duda y empezamos a dudar de Dios, o a lo mejor Dios no me va a ayudar, a lo mejor Dios me ha abandonado, a lo mejor Dios no me va a dar la solución, no me va a sanar, no me va a dar, no me va a ayudar en mi escasez económica, a lo mejor aquí me voy a quedar, me voy a estancar y empieza uno a dudar. Y es una persona que a veces uno platica con ellos y están bien, están fortalecidos, están animados un día, pero ya en otra ocasión están todos desanimados, quieren tirar la toalla, ya no quieren seguir adelante, están decepcionados con la vida, con los problemas, las situaciones de la vida se les han hecho algo ya muy, muy pesado y ya quieren dejar todo. Entonces es una persona que a veces lo ve uno bien y luego después lo ve uno a esa persona que está, ¿verdad?, totalmente derrotado. Un día victoria, otro día derrotado. Otro día victoria, otro día derrotado. Entonces una persona que, vive en la duda. Duda de Dios, y luego no duda, luego sí, luego no. Entonces una persona sí lo compara como la onda del mar. Así como el mar que se está moviendo por el viento. Dice aquí, el viento mueve la ola o la onda del mar y la echa de una parte a otra. Es una persona que no es consistente en su fe en Dios. Una persona que va a la iglesia un tiempecito y luego la deja. Y luego vuelve y luego la deja, ¿no? Se enfoca en Dios, se enfoca en la palabra por un momento, unas semanas, unos meses y luego lo deja. Se emociona con la palabra de Dios, escucha enseñanzas, quiere ser un discípulo, quiere aprender más, quiere cambiar su vida y está motivado por un tiempo, pero luego viene una situación y esa fe empieza a dudar de Dios y se aleja de las cosas de Dios. Entonces no dejemos que esto nos pase. Seamos personas firmes, personas de fe, confiando que Dios nos va a ayudar a seguir adelante. Número 4. Número 4, la indignidad. Es otro enemigo de la fe. Con frecuencia sentimos que no somos lo suficientemente buenos para merecer los dones de Dios, y eso es cierto. Sin embargo, Dios no salva ni contesta oraciones ni sana en base a merecimientos. Todo lo que Él nos ha dado se basa en sus méritos en la cruz. Entonces, otro enemigo de la fe o de recibir de Dios, de su gracia, de su salvación, su ayuda, su apoyo, es cuando uno cree que no lo merece. Yo no merezco eso. Y hay quizás cierta culpabilidad en algunas personas. Y sí es cierto que no merecemos la gracia de Dios, pero Cristo ya pagó el precio. Y Dios nos extiende su amor y su misericordia, aunque no lo merecemos, pero como Él ya pagó el precio en la cruz del Calvario, ahora tenemos acceso a las bendiciones, a la salvación y a la vida eterna. Entonces hay que recibir por fe, ¿verdad?, lo que Dios tenga para nosotros, esas bendiciones, esas victorias, y poder nosotros caminar, ¿verdad?, caminar en las promesas de Dios. Y número 5, otro enemigo de la fe es el temor. A veces el enemigo usa el temor, la ansiedad, la preocupación para, que nuestra fe mengue. Y nos ponemos a preocupar
hay ansiedades, hay presiones en la vida y estas cosas nos pueden apagar la fe, nos pueden quitar fe. Entonces, no dejemos que los temores, porque sí a veces nos atemorizamos cuando escuchamos o vemos o estamos en un problema grave, serio. Y ahorita están algunos atemorizados por el coronavirus, están pensando en lo peor, que se van a enfermar, que se van a morir, qué va a pasar con la familia, qué va a pasar con la esposa, qué va a pasar con el esposo, qué va a pasar con los hijos si me muero. Y esos pensamientos nos atemorizan y es un enemigo de la fe. Uno tiene que deshacerse de esos pensamientos y tener una certeza, una convicción, ¿ya?, de que Dios nos va a proteger y Dios está con nosotros. Y si alguien muere, tener una certeza de que Dios va a cuidar de las personas que hemos dejado atrás, ¿verdad? Que Dios está al tanto y Él conoce todas las cosas y Él sabe por qué hace lo que hace. Entonces, eh, nuestra confianza en Dios debe de ser una confianza firme y no dejemos que lo que está pasando a nuestro alrededor nos robe esa fe que debemos de tener en Dios. Dice 1 Juan 4:18, el perfecto amor echa fuera el temor. Mientras más amor de Dios tenemos, mientras más estamos cerca de Dios, el temor se va a ir y nuestra fe va a aumentar. Punto número 6. Podemos nosotros expresar nuestra fe con palabras. Dice aquí Marcos 11, 22, 23, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Y aquí nos dice que el que tiene fe le puede hablar a un monte y le puede decir, quítate, échate en el mar y el monte se va a mover. Si uno tiene fe, si uno no duda en su corazón, ese monte representa un problema, una necesidad, algo que está ocasionando en nosotros ansiedades, está ocasionando sufrimiento, dolor. Eso es lo que representa el monte. Entonces, cuando uno tiene fe, podemos hablarle a esos problemas que tengamos. Hay que tener un vocabulario de fe. Hay que hablar fe. Si estamos enfermos, podemos nosotros decir, esta enfermedad se va en el nombre de Jesús. Quítate enfermedad. Quítate escasez. Vete escasez. Si hay mucho pleito, mucho argumento, mucho desacuerdo en la familia, uno por fe le va a hablar a esa situación, a esos pleitos. Se van en el nombre de Jesús. Tenemos que nosotros usar la fe, las palabras de fe, para mover lo que no nos ayuda, lo que no queremos que esté en nuestras vidas. Lo vamos a echar fuera de nuestras vidas por fe, declarando palabras de fe, de poder, y el monte se va a ir. Dios lo va a remover, Dios lo va a quitar. Escasez, te vas en el nombre de Jesús. Un dolor, una enfermedad. Podemos nosotros hablarle a esos montes, a esas cosas que nos están agobiando. Soledad, te vas en el nombre de Jesús. Depresión, te vas en el nombre de Jesús. Quítate, quítate. Toda angustia, te vas. Toda ansiedad, toda depresión, espíritu de suicidio, espíritu de lo que sea, de idolatría, inmoralidad, adulterio, fornicación, se van esos montes, se van en el nombre de Jesús. Hay que hablar fe, ¿okay? Hay que hablar fe, hablemos fe. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios está conmigo, Dios es mi amparo, Dios es mi
me va a dar solución. Estoy yo bajo la sombra, ¿verdad?, del Omnipotente, bajo el abrigo del Omnipotente. Y ahí yo estoy seguro. Él es mi refugio. Y empieza uno a hablar fe. Aunque nos sintamos mal, aunque estemos tristes, hay una necesidad, pero no vamos a hablar tristeza. Vamos a hablar gozo, vamos a hablar victoria. No hable de derrota, hable victoria en el nombre del Señor, y háblele a los montes y se van a ir y se van a quitar con el poder de Dios. Número 7, fe en acción. La fe, dice aquí Santiago 2:17, la fe si no tiene obras es muerta en sí misma. Entonces cuando uno tiene fe, lo tenemos que comprobar con nuestras obras. Y un ejemplo rápido que quiero dar es el de Noé. Dios le habló a Noé y le dijo: Noé, yo voy a mandar un diluvio. Y porque la humanidad es es un, están en pecado, no se quieren arrepentir, los voy a destruir a todos, pero te voy a dar una oportunidad a que tú construyas un arca para que te salves tú, tu esposa, tus 3 hijos y tus 3 nueras. Entonces, esta fue la palabra que vino a Noé. Entonces, ¿qué hizo Noé? Él creyó. ¿Cómo sabemos que creyó? Porque él puso su fe en acción. La Biblia nos enseña que Noé le creyó a Dios, que Dios iba a mandar un diluvio, que las aguas iban a cubrir toda la tierra y que toda persona o animal que estuviese afuera del arca se iba a ahogar y se iba a morir. Entonces él creyó, él dijo: que yo le creo a Dios, yo creo que Dios lo va a hacer. Y sabe que Dios se tardó más de 100 años para, uh, para mandar la lluvia o el diluvio. Más de 100 años. Uno dice: pues se tardó el Señor. Pero no es que se haya tardado, simplemente que no era el tiempo, ¿verdad? Pasaron más de 100 años y Noé les predicaba a la gente para que se arrepintieran. No se arrepintieron, pero vemos la fe de Noé. ¿Qué hizo? ¿Cuál fue la acción de Noé? Que él construyó el arca. Él la construyó, y esta obra de construir el arca demostró su fe. Su fe fue demostrada porque él construyó esta arca, y cuando vino el diluvio, se subió él, su esposa, sus hijos y sus 3 nueras, y 8 fueron salvos. 8 nomás. 8 personas fueron salvos. De toda la humanidad, yo no sé cuántos existían en ese momento, no sé, miles de personas, no sé cuántos, pero de todos ellos solamente 8 se salvaron por fe, porque pusieron su fe en acción. Usted, si usted cree en Jesucristo, usted tiene que poner su fe en acción. Y lo primero que tiene que hacer es arrepentirse. Si usted no se ha bautizado, el bautismo es una obra de fe. Si usted cree en Jesús, usted cree que Jesucristo murió por usted en la cruz del Calvario y entregó su vida por usted y por mí, y no se ha bautizado en agua, usted se tiene que bautizar como una obra de fe, que usted está creyendo, porque la fe, el bautismo representa morir con Cristo, ser sepultado con Cristo. El que se bautiza en el nombre de Jesucristo, se está sepultando a un viejo hombre, una vieja mujer. Estamos sepultando el pasado y hay un nacimiento nuevo, ¿verdad? Sepultamos a la persona del pasado, a la persona que vivía en pecado, a través del bautismo. Es una sepultura, y luego ya después de que sale del bautismo, de las aguas bautismales, entonces ya Dios lo declara una persona nueva, un nacimiento nuevo, porque sus pecados han sido perdonados. Entonces, si usted cree en Jesucristo y no se ha bautizado, usted tiene que poner su fe en acción. Y así como Noé puso su fe en acción y construyó el arca, así también
La persona que quiera ser un discípulo de Jesucristo, quiera ser salvo, necesita ser bautizado en el nombre de Jesucristo y poner su fe en Él para ser salvo o salva. Muy bien, ahí vamos a terminar con esta lección y espero de que sea de bendición. Por favor, si hay preguntas, si hay dudas de algo, se puede comunicar con nosotros, se puede comunicar conmigo y podemos nosotros contestar alguna pregunta que tengan respecto a esta lección, a esta enseñanza, o también puede hablar con el líder de su grupo de amistad, su grupo de célula, si tiene alguna duda de estas enseñanzas, de este discipulado, estas lecciones, una aclaración, por favor, póngase en comunicación con el líder de su célula para que le haga las preguntas que tenga y él se las va a contestar. Les agradezco por ver el video y esta enseñanza y me despido y que el Señor lo bendiga hoy y siempre.